Buenas tardes y bienvenidos un día más, una semana más a Plato Abierto, esta que ya saben que es su casa. Como cada casa tiene una dirección, se las recuerdo siempre que empezamos semana, es platoabierto@localiavigo.com. Saben que a través de las redes sociales de Twitter y de Facebook nos pueden localizar también a través de Localia Vigo Televisión. Dicho esto, empezamos la semana con una sonrisa enorme porque hace buen tiempo y seguro que ustedes como yo tienen muchas ganas de hacer cosas al aire libre. A lo largo de la semana iremos viendo qué cosas pueden ser, iremos repasando nuestra agenda. Vamos a hablar hoy también de música y literatura, pero antes queremos felicitar a un grupo de teatro de Navia, lo Eigrin Navia, es complicado de pronunciar este nombre, es un grupo de teatro de la ciudad que tras 27 años de historia ha conocido el premio Buero de Teatro, el primer premio al mejor espectáculo no escolar a nivel autonómico. Felicidades a ellos, intentaremos tenerlos aquí porque parece que pueden optar a más galardones por el trabajo y los espectáculos que están llevando a cabo. De momento, nuestras felicitaciones. Dicho esto, con el buen tiempo también muchas veces nos planteamos más la vida al aire libre y bueno, suele ser la época en la que decidimos adoptar o no, porque parece que cuando hace sol habitualmente salimos más de casa. Piensen que esos animales de compañía se quedan también en invierno dentro de casa y que aunque llueva o haga frío hay que sacarlos a pasear. Víctor Mora, buenas tardes. Buenas tardes, María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, finalizábamos el programa el martes pasado hablando del peligro del abandono, de la conducta responsable, y te prometía que hoy continuábamos hablando del tema porque tú tenías que dar, bueno, consejos como siempre y también poner las cosas en su sitio, como es natural. Sí, sobre todo porque es importante, en este momento es fundamental, porque hay un par de fechas clave, 2, 3 fechas a la hora de coger una mascota. Navidad y cuando van a dar las vacaciones, porque premiamos con un perro, con un gato, con un nuevo animal de compañía, y es un momento, bueno, pues para recordar que todo el mundo adopta una mascota, va a comprar una mascota y saber muy bien lo que hace y fomentar la famosa tenencia responsable, ¿no? Déjame recordar también el número de teléfono 986-900-924 porque, bueno, no se lo decía, pero entiendo que ustedes ya son como de la casa y saben perfectamente que cuando está Víctor Mora en este plató le pueden llamar por teléfono cuando estamos en directo, son ahora las 3 menos 20, para preguntarle todo lo que ustedes quieran o desean, sobre todo si está relacionado con el mundo animal y de su animal de compañía en particular. También pueden enviarnos sus preguntas a través de las redes sociales o bien a través del correo electrónico. Tengo algunas, pero antes rescatamos también siempre en esta sección, empezó haciéndola Lorena Soto y nosotros lo seguimos esperando a que ella vuelva, algunas noticias curiosas. Y para mí esto es una curiosidad, veíamos algunas fotos ya ahí a mis espaldas, porque Víctor, me enviabas un artículo de La Vanguardia en el que hablaba de los animales que se deben y no se deben tener en casa, los que son mascotas y los que realmente no debieran ser mascotas. A ver qué me cuentas, porque veía yo ahí la fotografía de un cerdo vietnamita muy parecido a uno de los dos que yo tengo en casa. Eso entraría dentro del apartado de mascotas, ¿verdad, Víctor? Eso entra dentro de los animales exóticos, es decir, que son animales exóticos, que no son animales de compañía, que no son perros, no son gatos y bueno, no se pueden destinar al consumo humano. En el caso de los cerdos vietnamitas, que estuvieron tan de moda porque apareció George Clooney con un vietnamita de este tipo. Y a todos nos pareció una barbaridad en aquel momento, ya ven ustedes, yo 2 en casa. Sí, la verdad es que teníamos que hacer un pequeño debate tú y yo para que nos cuentes tú como propietaria de cerdo vietnamita. No. A ver si lo recomiendas, si no lo recomiendas, si ahora te da pena. En el debate necesitamos a más gente. A ver, porque yo les cuento, a mí que no me importa contar mi vida privada, ya incluso en televisión. Los cerdos no los elegimos nosotros durante la boda, yo me he casado hace 5 años más o menos, y durante la boda un amigo que es fantástico, maravilloso y que no tiene ningún tipo de vergüenza, nos apareció en medio del banquete
con los 2 cerdos con correa. A ver, saben que en mi casa somos todos amantes de los animales y que teníamos espacio donde tenerlos, dicho sea de paso. Yo creo que él se hubiera hecho cargo de ellos, incluso si hubiese sido necesario, pero mi marido ya enseguida los vio allí, los empezó a besuquear y se enamoró de los animales que, claro, de bebés son una cosa así súper chiquitita. Claro, súper majísimo. Bueno. Cuestión, se hacen grandes, ¿vale? Señores, ténganlo en cuenta, se hacen grandes. Mi marido sigue siendo un amigo de los animales, los cerdos vietnamitas, en este caso, viven en la finca, tienen muchísimo espacio para andar y mucha hierba que comer. Claro, tiene complejo de perro y se comportan como un perro, realmente a él le hacen caso, lo obedecen, se tumban para que le acaricie la barriguita, pero a mí me tienen manía. Entonces, señores, son 2 cerdos de 80 kilos, que no pesan el doble que yo, pero pesan mucho más que yo cada uno, que tienen ansias de morderme. Entonces, problema, viven en la finca, en un cerrado muy grande, pero en un cerrado, cuando yo estoy dentro de casa, los animales no salen. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Igual que te sale un perro agresivo también, Víctor. Es un poco de eso, porque la verdad es que los cerdos, bueno, son majísimos, cariñosísimos, depende un poco del manejo y la genética, es decir, tú puedes tener un cerdo con una predisposición a ser buenísimo, cariñosísimo, como dices tú, que recuerda a un perro, pero hay algunos cerdos que como el manejo no sea bueno, o como te ve aparecer por la granja solo para vacunar o solo para darle 4 palos para apartarlo. A ver, yo no les pego, ya te lo puedo asegurar, no. Yo simplemente les escapo. De hecho, los cerdos son muy buenos con todo el mundo. Mi marido, o sea, yo creo que a mí me tienen manía y mi marido asegura que lo que hacen es olerme el miedo, puede ser, todo pues puede ser. Seguro que te detectan ese estrés, sí, o esa adrenalina que se genera porque ya no compartís esa simpatía. Y bueno, pues sobre todo, pero lo que tú cuentas en tu caso, con un espacio, con una finca cerrada y tal, llévatelo a un piso. Imagínate en Vigo que vimos varios cerdos vietnamitas. Viviría el cerdo en el armario y yo en la habitación. ¿No? O sea, es un follón. Y de ahí un poco la polémica, o lo que yo hablaba de debate, que sería meter un piso o sacar a un animal de su entorno y meterlo como si fuera un animal de compañía, y de ahí un poco que hablemos de o nuevos animales de compañía, animales exóticos, o por qué nos dejamos influir tanto por las modas de los famosos, ¿no? Mira, ahí tenemos otros que, bueno, yo entiendo que no tanto, pero sí, el tema iguanas, lagartos y serpientes son muy habituales dentro de pisos. Concretamente iba a contar lo de este mono que se hizo muy famoso, porque esta variedad de mono nocturno, como te digo, se puso de moda porque aparecían las fotos con Paris Hilton. Y la verdad es que es un mono muy parece así, pero la verdad es que muerde bastante y parece que ella tuvo que ser atendida en varias ocasiones de mordiscos por este mono. Qué simpático. Encima con el peligro que conlleva un mono, que tenemos ahí varios gérmenes en común, ¿no? Y la verdad es que no es nada recomendable. Lo que hablabas tú de tener en casa una tortuga, bueno, ya no te digo nada, una boa, una pitón, la verdad es que cada vez más, es decir, pero bueno, siempre que un propietario sea responsable y sepa en el medio en el que puede tener unas condiciones adecuadas de temperatura, humedad, horas de luz, que tenga controlado un poco lo que comen estos animales y todo eso, pues la verdad es que bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, yo siempre insisto, ¿no? Cuando hay tantos perros y gatos para adoptar, y sobre todo en esta época del año que, como te decía, se compran muchos perros y muchos gatos por las notas, porque bueno, la verdad es que hay niños que se lo merecen, y no es que otros no se lo merezcan, pero es que no son suficientemente responsables como para decir, tu hijo, 5, 6 años, 4 años, ¿quiere hacerse cargo de un perro? Imposible. Nada, mi hijo no le dé la opción, que de momento con los dos cerdos tienen más que suficiente, 3 añitos que tiene el niño como para hacerse cargo de un perro. La finca está ocupada y ojo, que yo no sé las serpientes o los lagartos que veíamos por ahí, pero es que los cerdos vietnamitas tienen una media de edad entre 23 y 27 años, que ahí es nada. Son súper longevos y como ves van creciendo y van tomando un tamaño que para compartir o para
tener la finca como te gustaría y todo eso a veces es más complicado, ¿no? No, bueno, la verdad es que en ese sentido se portan bien y ojo, ya voy a hacer ahora yo de experto, porque en cerdos vietnamitas sí que sé algo, no cómo tratarlos ni cómo hacer que no me muerdan. Pero, por ejemplo, Víctor, tú me dirás si, bueno, yo ya se lo he preguntado, pero se lo repregunto en plató para que como ustedes piensen que es la primera vez. Bueno, lo que ocurre también con los perros, nosotros nos encontramos que los cerdos son un tipo de animal que engordan muchísimo y el que veíamos en la fotografía estaba fino, pero es que era un cerdo muy joven, viven tanto tiempo y les gusta tanto comer y comer de todo, que como realmente les demos todo lo que quieran comer, se ponen obesos. Y ustedes habrán visto seguro que en muchos lugares cerdos vietnamitas que literalmente arrastran y se hacen llagas la barriga por el suelo. Bien, ¿qué hemos hecho nosotros después de consultar con veterinarios y expertos como lo es Víctor? Optar por uno de los piensos que tienen más fibra y menos grasa, como es el pienso para los caballos, es lo que comen mis cerdos, y la fruta se limitan a manzana y como aperitivo la hierba del jardín, poco más. Son cerdos que están permanentemente a dieta, pero también es la única manera de que se mantengan. Con eso lo que estás fomentando es la información, la tenencia responsable y no hacer cantidad de cosas que se hacen mal. Es decir, hay propietarios de granja que no se informan, bueno, en el caso de la producción animal mucho más, porque esa gente sí que sabe lo que tiene que comer su cerda, una cerda que va a parir o un macho que es un reproductor, ¿no? En el caso que tú has tenido este animal de compañía, pues sabes muy bien su esperanza de vida, sabes lo que va a vivir y en este caso sabes que como somos y como son lo que comen, pues debe ir comiendo muy poquito a poco porque también quema muy poquito y, como dices, ese exceso de energía se convierte en grasa. Vamos a responder la única pregunta que tenemos esta semana, una pregunta que Xurxo en este caso nos ha enviado a platoabierto@localiavigo.com. Dice que tiene una mascota, un golden, se llama Tuco, tiene 3 años y tiene problemas de piel, ¿vale? Nos oyó hablar el martes pasado sobre las alergias y quiere preguntarnos, o preguntarte en este caso, que yo sé sobre cerdos y poco más, sobre pruebas que tiene que comer. Le han dicho que lo bañe muy poquito y le han hablado de un pienso nuevo. Bueno, vamos por partes. Sobre el tema de los baños que comentabas, es un mito, es decir, los perros se bañan mucho más de lo que pensábamos. Mucha gente te dice no bañes al perro, es fundamental que conserve su grasa y todo eso, pero en el caso de este perro, que suele ser un perro atópico y es una enfermedad que no tiene cura, se trata de manejar muy bien como todos esos alergenos ambientales. Y como decíamos el martes pasado, este año que llevamos una primavera tan especial y va a haber una floración y va a haber ahí tantísimos alérgenos, todo este perro, como nos cuenta este espectador, no parará de rascarse. O manejamos muy bien, o sí que sobre todo sería muy importante, como dice él, hacer una serie de pruebas para ver un poco qué alérgenos le producen más reacción. Y luego, sobre todo, saber muy bien con qué pienso va mucho mejor, porque la mayoría de ellos también son intolerantes a un montón de proteínas y eso hace que muchos piensos van mejor porque llevan mucho ácido graso, o ese pienso nuevo que se basa un poco en la nutrigenómica, es decir, a base de la nutrición conseguir que algunos genes no se manifiesten o no haya tanto prurito, y lo mismo que en otros problemas articulares. En este pienso, que está funcionando muy bien en Estados Unidos, estamos teniendo muy buenos resultados. ¿Cómo le decimos a Xurxo que busque este pienso? ¿Hay un tipo de en las nombre? Clínicas veterinarias, bueno, lo comercializa Gil, y le van a informar que va muy bien. Víctor, pues muchísimas gracias. Gracias, María. Nos vemos el próximo martes. Hasta el martes. Feliz semana a ti también. Ustedes no se me muevan porque saben que muy cerca ya, porque el tiempo pasa volando, tenemos las fiestas de Vigo y ya estamos adelantando algunos contenidos, como que en el mes de julio se va a celebrar un festival Illas Cies. Un doble festival para que ustedes y yo nos podamos ir de conciertos al Mar de Vigo y también a Castrelos con la mejor música, y también para seguir promocionando esa candidatura a Patrimonio de la Humanidad de las Islas Cies. Tomaseño y María Creuza, dos iconos de la música brasileira, darán el pistoletazo de salida del Festival Illas Cies el 9 de julio en el Mar de Vigo. El día 14, sobre el mismo escenario, tendremos a Quilapayún, estandarte de la llamada nueva canción chilena. Los estadounidenses Anthrax, considerados como una de las más grandes bandas del thrash metal, con más de 12 millones de discos vendidos, estarán en Castrelos el 19 de julio. Actuarán con los vigueses Aphonic. También en Castrelos, la noche de la movida, el 22 de julio,
julio con Jaime Urrutia, Nacho García Vega, Coti, Alejo Estíbel o Pablo Carbonell. Un concierto donde se reinterpretarán los clásicos de los 80. Es todo un concierto de hits en donde van a tocar tanto en solitario como van a hacer dúos y tríos. Se van a versionar unos a otros. Es un concierto que solo se va a hacer en el Starlight Marbella y en Vigo. Para terminar, el 25 de julio, la guinda la pone Steve Vai, considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. La guinda para un festival que Caballero pone a la altura de los más grandes. Estoy entusiasmado y se lo quiero decir a la ciudad. Arrancamos con un festival excepcional, con una música excepcional y, bueno, yo no sé si nos tenemos que comparar con los grandes festivales de Río de Janeiro, de New York, de Londres, pero sí, nos comparamos con ellos. El objetivo principal de este festival es seguir promocionando la candidatura de las CIES para Patrimonio de la Humanidad y convertir a Vigo en un referente de grandes conciertos a nivel nacional e internacional. Las entradas pueden adquirirse ya en ataquilla.com. Continuamos y vamos a hablar de mujer y feminismo y lo vamos a hacer a través de este libro, de la Garzón a la Pin-Up. Bueno, a través de este libro y a través de su autora, Mercedes Expósito. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Decía yo, hablar de mujer y feminismo a través de un libro y un periodo relativamente corto de la historia, que está más o menos entre la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando surgen estos dos modelos de mujer tan diferentes. Sí, bueno, el periodo es eso, 1900-1950 más o menos, el que abarca el libro. Y sí, traté un poco de reflexionar sobre la construcción de la feminidad, o sea, la propuesta de dos tipos de feminidad, una en torno a la Primera Guerra Mundial, a comienzos del 20, y la otra en torno a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en el primer periodo emerge un nuevo modelo de feminidad, una mujer independiente, la Garzón, que además es un modelo europeo, ¿no? Sí. Frente a la Pin-Up, que las propias palabras lo dicen, ¿no? Nombran el origen, ¿no? Garzón es una palabra francesa, sí, que es la feminización de la palabra garzón, no tiene traducción al castellano. Es como si en castellano dijeras, pues chicoa, o sea, darle la terminación femenina a una palabra masculina. Y la pin-up es un término inglés, pero bueno, de origen norteamericano, ¿no? Pin-up era la chica de la portada, la chica del calendario, la chica sexy. Y entonces, bueno, fue una investigación en la que vi que eso, en todo ese primer periodo, entre 1900 y 1930, emerge un nuevo modelo de feminidad. Las mujeres son mujeres nuevas, libres, independientes, que se incorporan al mercado laboral, que están, bueno, presentes en todos los espacios culturales. O sea, por ejemplo, eso, pues en el cine, es la época del cine mudo, la época de las grandes protagonistas femeninas, etcétera, etcétera. Y entonces eso es el momento, evidentemente, del feminismo y del sufragismo, de las luchas políticas de las mujeres. Y si puede surgir esta propuesta, este nuevo modelo de feminidad independiente, es porque el contexto sociohistórico del movimiento de la mujer, de las luchas sufragistas y feministas, lo permite. En cambio, mediados los años 30, hay todo un periodo de involución. Para empezar, porque es el auge de los autoritarismos y los fascismos y la emergencia de una masculinidad conservadora, militarizada, que define una nueva feminidad, la feminidad doméstica, sumisa, relativa al hombre. Y digamos que, para entendernos, sería la propuesta de los autoritarismos y de los fascismos y de los totalitarismos para las mujeres es, bueno, lo dice el propio lema del nazismo, Küche, Kinder, Kirche, o sea, niños, casa y cocina. Y nada, y si analizamos todo el momento en Estados Unidos, o sea, porque los autoritarismos proliferan por todo Occidente, no solo en Europa, en Estados Unidos también, es la época de Hoover, de McCarthy y tal, y proponen también un nuevo modelo de feminidad, que es la feminidad pin-up,
la mujer, para entendernos, electrodoméstica, la mujer que es profesional de su casa, que sabe manejar electrodomésticos, que sabe confeccionar dietas, que sabe tener una actitud servil hacia el marido, hombre de negocios, etcétera, etcétera. Es el American Way of Life, que se transmite a través de la publicidad de firmas como Coca-Cola, General Electric, etcétera, etcétera. Mercedes, esto en el mundo de la moda es algo que se aprecia muy fácilmente, porque en el modelo garzón aparece pues personajes como Chanel, que busca a una mujer más flexible, quizá más masculinizada, que permita más movimientos. Nos olvidamos de los tacones, nos olvidamos de las tiranteces y los ceñidos, y de repente podemos salir al mercado laboral en igualdad de condiciones, mientras que las pin-up vuelven a ser los corsés, los escotes, los tacones, las faldas cortas, y por suerte o por desgracia también se define en el tipo de mujer que hubo en cada época, en la forma de perder unos derechos adquiridos en tan corto plazo de tiempo, pero con tanta lucha. ¿Cómo pudo la mujer? Porque claro, el libro ocupa esta franja histórica, pero sabemos que por suerte hemos superado las pin-ups. ¿Cuánto tiempo nos costó recuperar derechos perdidos en tan poco plazo? Bueno, no sé, yo realmente, mi investigación se centra en el periodo 1900-1950. Para eso analicé pues, los relatos cinematográficos, literarios, los mensajes de los medios de comunicación de masas, etc. Y no he ido más allá. Habría que hacer un estudio de qué pasa entre eso, finales de los 50, que pasa entre los 60 y el siglo XXI en el que estamos, ¿no? O sea, evidentemente, si sé, por la formación cultural que tenemos, que los años 70 son años también de lucha por los derechos cívicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no sé, realmente yo me he centrado en este otro periodo, 1900-1950. Y te has centrado en muchas mujeres de ese periodo, porque muchas veces perdemos también, hablabas de que sobre todo en esa primera época la mujer había tenido una importancia y de repente una visibilidad, después la pierde, pero sin embargo ha habido grandes mujeres en ese periodo que durante todo el proceso siguieron luchando. Sí, hubo una involución realmente, digamos, el momento, yo creo, el momento en que las mujeres occidentales, yo no he analizado lo que ocurre en Oriente, obviamente, alcanzaron cuotas de libertad, incluso podríamos decir de las más altas, si tenemos en cuenta las circunstancias históricas, de las más altas del siglo XX, fue eso, en ese periodo, el periodo que se conoce, como los años locos, etcétera, etcétera, ¿no? De lo que decías tú antes, las mujeres incluso reflejamos en nuestros cuerpos las condiciones sociohistóricas. Si la pin-up es una mujer sexy doméstica, la garzón es una mujer independiente, y su morfología física, sí, es deudora de ese momento sociohistórico, porque las mujeres a comienzos del siglo están incorporadas al mercado laboral, son mujeres urbanas, activas, y Chanel diseña para ese tipo de mujer urbana, activa, incluso copia sus maneras de vestir, ¿no? Que son vestidos cómodos, sin corsé, se abandona el corsé literalmente, pero también se abandonan los corsés mentales, ¿no? Porque son, épocas, con tendencias muy progresistas, ¿no? Luego llegan las épocas reaccionarias de los autoritarismos y los fascismos, y por eso proponen una feminidad muy doméstica, muy tradicional, y se construye esto, el ideal de la sexidad, ¿no? Entonces yo creo que son los cuerpos rectos, lisos de las garzons incluso no solo no resaltaban el pecho, sino que lo aplanaban. Es lo contrario de lo que viene después, que en los años 40 se retoma otra vez la corsetería. La corsetería, la propia palabra cita el corsé, moldear la figura femenina en forma de S, mientras que la morfología corporal de la garzón es buscar las líneas rectas, buscar que los cuerpos de los hombres y las mujeres se acerquen, y por supuesto las garzón llevan el pelo corto. Luego la pin-up vuelve a recuperar el pelo largo, bucle, rubio, para diferenciarse del aspecto masculino, ¿no? Llevas mucho tiempo vinculada al mundo del estudio del feminismo, pero llegó el momento, me explicabas, de escribir este libro también para conseguir una labor de divulgación más amplia, ¿no?
Sí, eso. Yo llevo muchos años, o sea, mi formación es en filosofía, o sea, llevo muchos años trabajando en filosofía feminista y estudios de género, y dentro de ese campo hay un campo que además yo creo que está muy poco desarrollado en España, que es el campo de la historia cultural de las mujeres. Y entonces, aunque yo trabajaba desde la teoría, analizando categorías filosóficas como género, diferencia sexual, feminidad, masculinidad, etcétera, etcétera, como categorías abstractas, con este trabajo me planteé hacer algo mucho más divulgativo, que en principio todo el mundo pudiese leer. No sé si lo conseguiré o no, pero bueno, y al tiempo, evidentemente, contando los relatos culturales de ese periodo, entre 1900 y 1950. Los relatos del cine, por ejemplo, hay un capítulo que se titula La mujer según Hollywood, de los medios de comunicación de masas, del contexto histórico, por ejemplo, un capítulo en el que hay mención a la idea de rosa para radical y amarillo para pacifista. Entonces, contando pues cómo se perdió también a todos aquellos ideales pacifistas de comienzos del siglo XX que reclamaban las garçons, porque las garçons se nombraban a sí mismas como mujeres nuevas que buscaban una nueva civilización, por supuesto, antimilitarista, pacifista, feminista, progresista, etcétera, ¿no? Mercedes, después de analizada esta época, yo no sé si esperas llegar a los 70 o incluso hasta nuestra actualidad, hasta nuestros tiempos, para seguir avanzando o analizando el avance o no que hemos tenido en estos años. No acabo de entender. No sé si pretendes seguir tu investigación. Bueno, sí, o sea, llevo muchos años trabajando, supongo que seguiré trabajando. No sé qué tipo de trabajo podré hacer en el futuro, porque bueno, también, o sea, la realidad es la que es en nuestro país, y es que investigar es muy difícil. Yo es un trabajo que he hecho absolutamente sola, sin colaboración de ninguna institución, en mi casa, ¿no? No hay equipos de investigación, o al menos yo no los he encontrado en el mundo universitario, y realmente bueno, es un trabajo que exige toda una tarea de documentación que llevarla a una persona sola es difícil. He estado un mes en París investigando en archivos de una biblioteca, Marguerite Durand, que creo que es el centro de documentación feminista más importante de Europa, y entonces leyendo revistas de la época, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si seré capaz en el futuro de abordar un trabajo de estas dimensiones sola, pero bueno, en cualquier caso sí voy a seguir trabajando, ya veremos lo que da de sí. Por si acaso, ya saben, esta primera parte, esperamos que haya más, la tienen ustedes en la editorial Cátedra y está ya en las librerías, se presentaba además con éxito la semana pasada aquí en Vigo. Mercedes Expósito, muchísimas gracias por habernos acompañado y dedicarnos este rato de tu tiempo. Gracias a ti, María, por invitarme. Y a ustedes, gracias por estar ahí como siempre. Saben que nos vemos mañana con más Plato Abierto. Un beso.